Picado en Facebook. Bueno, buenas tardes a todos y a todos, especialmente a Tino y a Sigifredo, que están aquí en conexión con nosotros, con la gente de la Llegra. Entamamos ahora mismo con esta charla tan interesante que tenemos programada. Nada más voy a haceros una pequeña presentación de Tino, Tino Brugos, que es un docente asturiano que muchos de vosotros de Xuru que ya conocéis, que es delegado de Suatea y de la Intersindical, y que lo tenemos aquí de convidado, o tirando de la su generosidad otra vegada más, porque estuvo participando en la 16ª Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia, volvió en marzo de este mismo año, y bueno, tiene un poco aquí, dimos la labor de presentarnos y de introducirnos a Sigifredo, al compañero Sigifredo, que es un refugiado colombiano en Asturias, lleva aquí unos meses, y es integrante del pueblo indígena Nasa del norte del Cauca. Además fue escogido gobernador de Toribío, y bueno, va a hablarnos un poco de la defensa del territorio indígena que viene haciendo esta comunidad, siempre refugando la guerra en su espacio para que al tener la soberanía plena desde una perspectiva comunitaria. Y bueno, interesábamos especialmente al dedicar con él sobre soberanías, sobre defensa del territorio, sobre democracia, a través de este medio virtual, ahora que una vegada más, como nos pasó a unos meses, no podemos tener la actividad presencial que teníamos programada. Por suerte tenemos este canal de YouTube para llegar a todos vosotros. Y quizá también, si lo tiene a bien Sigifredo, pueda hablarnos un poco de un fenómeno muy interesante que es el de la Guardia Indígena en Colombia, que es una milicia desarmada de gestión de control territorial. Así que en sin más, deixo-vos con Tino y con Sigifredo, que tienen cosas muy, muy interesantes que contarnos esta tarde. Adelante, compañeros. Bueno, buenas tardes. Agradecer a la gente de la Llegra el que organizaran esta charla, que yo os había sugerido la posibilidad de hacerla ya por el mes de septiembre, pensando que íbamos a tener unas mejores condiciones sanitarias para poder haberla hecho virtual, que hubiera sido seguro una charla bien interesante y más cercana que hacerla por este canal, ¿no? Yo sugería la posibilidad de hacer algo de esto porque creo que la sensibilidad de quienes nos podemos identificar con la máxima de un mayor autogobierno, capacidad para dirigir, para intervenir, para democratizar. La experiencia que nos van a transmitir ahora Sigifredo, yo creo que es una experiencia bien interesante. No me voy a enrollar mucho, solamente deciros que estamos en un momento en el que todas las poblaciones indígenas juegan un papel muy importante en América Latina, más allá del volumen demográfico. Hay estados como Perú, como Ecuador o como Bolivia, donde la población indígena es muy importante. Hay otros territorios donde en términos estadísticos es más reducida, pero ahora mismo, si hay luchas que tienen un interés, son las luchas indígenas por lo que llevan de autoafirmación y, desde luego, de proyectos políticos y sociales claramente identificados con unos valores que no son precisamente los valores que el neoliberalismo está poniendo encima de la mesa. Para mí, la visita a Colombia con la delegación asturiana de este año ha sido impactante. No me cabía duda de que iba a ser así, ya antes de ir, pero es cierto que hubo unas cuantas cosas que impactaron y que llamaron la atención. Una de ellas fue esta, y curiosamente, desde que volvimos en el mes de marzo hasta ahora, he tropezado con unas cuantas cosas que ponen en valor todo lo que son las luchas indígenas que se están desarrollando ahora mismo. Este verano me regalaron un libro que se titula Conflicto, Memoria, Pasados Traumáticos, El Salvador Contemporáneo, y hay un capítulo que dice: la Revolución de 1932, análisis historiográfico, rebelión comunista o rebelión indígena. Es una visión que, bueno, yo que estuve durante toda la década de los 80 trabajando
todo lo que fue la solidaridad con el movimiento revolucionario salvadoreño, nunca se me había ocurrido. Sabía la existencia de la población indígena, los pipiles, pero nunca se me había ocurrido cómo se podía analizar la participación indígena en la revolución del año 32 en El Salvador, ¿no? Y este año en septiembre, coincidiendo con el 50 aniversario de la llegada de Allende al gobierno en Chile, me pidieron la posibilidad de colaborar como corrector en un libro que se está haciendo para, bueno, pues conmemorar ese 50 aniversario. Y me tocó corregir un capítulo referido al pueblo mapuche. Y todas las luchas agrarias, al final, en el sur de Chile, son luchas impulsadas desde el movimiento indígena, desde el movimiento mapuche. Y de repente es esa sensación de que hay algo que no enfocamos bien en Occidente, que todavía nos falta por conocer, acerca de quiénes son los verdaderos protagonistas de determinadas movilizaciones y de determinados hechos sociales que se están desarrollando ahora mismo. Entonces, como lo que interesa es conocer precisamente a esos protagonistas, yo creo que el protagonista en este caso va a ser el compañero Sigifredo, que nos va a hablar del pueblo Nasa y de toda la trayectoria de lucha y hasta dónde han llegado en estos momentos. Bueno, muy buenas tardes. Pues mi nombre es Sigifredo, hago parte de la comunidad Nasa, asentados en Colombia, al suroccidente de Colombia. Básicamente, el proceso de resistencia que pues se ha generado inclusive desde la conquista, desde 1492, pues han ocurrido varios escenarios. Uno de los escenarios que pues ocurre el proceso de resistencia es cuando por primera vez da la iniciativa por orientación de una de nuestras cacicas, la cacica Gaitana, la primera resistencia armada en 1530, donde pues en apoyo con los otros pueblos existentes que veían la misma situación de despojo, de dominio, de exterminio. Entonces logró reunirse varios pueblos donde conformó su tropa. Ya finalmente, pues viendo que no era el camino indicado, porque pues si seguían la resistencia armada, pues obviamente terminaban siendo exterminados. Entonces ya el proceso de resistencia cambia y es donde se da la primera iniciativa, la conversa del acercamiento hacia los españoles. Es de ahí donde surge Juan Tama, otro cacique donde pues ya decide dialogar con la corona española, donde pues se hacen acercamientos y acuerdos donde se consolidan el pacto de mantener algunos pueblos que pues aún se resistían a que sean desaparecidos. Entonces pues viene ya todo el proceso, lo que son el territorio. Entonces ya Juan Tama pues dice, no, al menos pues que nos dejen un territorio donde nosotros pervivir y existir como pueblos. Entonces ahí es donde vienen los resguardos o los conocidos resguardos con cédulas reales que pues fueron expedidas por la corona española, que se llaman los títulos coloniales. Obviamente pues también existen muchos títulos coloniales y entre ellas pues está la del Nasa, de los 5 pueblos, que pues se hace todo un proceso de demarcación de territorio donde pues básicamente nosotros hoy defendemos. Ya todo este proceso de resistencia pues obviamente también se presentan ya inclusive ya después de la conquista viene el proceso de la independencia, ¿sí? Donde pues también jugó
un papel muy importante en ese proceso de independencia de la corona española, ¿sí? De ya un país más ya independiente de España, y ahí es donde ya se consolida básicamente ya como inclusive se emanan algunos derechos, es donde inclusive ya se consagra la ley 89, donde pues es un mecanismo de que pues se trata es de civilizar a los pueblos existentes, a los pueblos indígenas, ¿sí? Y dentro de ello pues es donde pues prácticamente se utilizaron métodos de exterminio desde la parte cultural, donde ya la Iglesia Católica pues prácticamente obliga a través de la educación pues a aprender a hablar el castellano, ¿sí? Entonces de ahí donde pues ya inclusive se utilizan métodos pues bastante cuestionados, ¿sí? Hasta hoy, que donde empiezan a estigmatizar todas las prácticas y valores culturales, que eso es a satanizar todas esas prácticas y valores culturales. Entonces ya de ahí, pues básicamente se somete el pueblo, NASA, y ya en el año 1971, donde pues básicamente se crea el Consejo Regional Indígena. Por primera vez el pueblo Nasa se reúne, porque en ese entonces no se podía reunir de manera pues así abierta, las reuniones eran clandestinas, ya los territorios que antes eran demarcados, donde fueron consolidados los resguardos, pues obviamente nuevamente fueron colonizados, y siempre el propósito de esa reunión era cómo recuperar esas tierras que fueron posesionadas por terratenientes, donde nuestros mayores fueron obligados a pagar terraje, a pagar impuesto por tener un lotecito de tierra, y aparte de ello, pues pagar tributos en sus cosechas que pues sacaban dentro de esas parcelitas. Entonces ya se hace ese ejercicio, esa reunión de recuperación de tierra, y ya en 1971 se crea el CRIC, ¿sí? Específicamente en el municipio de Toribío. Por eso Toribío es la cuna de resistencia del pueblo Nasa, con 3 principios fundamentales, que era la unidad, tierra y cultura. Bajo esos 3 principios se empiezan a crear también inclusive las plataformas de lucha, ¿sí? De esas plataformas de lucha, ¿qué era lo que siempre se decía? De que había que conocer esa ley 89, había que conocer ese derecho de los pueblos emanados a través de la ley 89, cómo estaba consagrado. Entonces ya se empieza a hacer todo el ejercicio de conocer sí, a través de ese derecho a conocer la ley 89 y su justa aplicación en los territorios. Y ahí es donde inclusive se empieza, como se dice, las recuperaciones de tierra, las fincas poseídas por los terratenientes, y en ese ejercicio, pues como se dice, empieza la persecución a los líderes, ¿sí? Entonces, en esa persecución de los líderes es donde inclusive desde el movimiento indígena por segunda vez decide conformar una resistencia por la vía armada a través de un grupo que se denominó Manuel o Quintín Lame, ¿sí? Era con el propósito de defender a los líderes que pues prácticamente ya iniciaron, como se dice, esas masacres a esos líderes que recuperaron y propiciaron la recuperación de tierras. Ya en los años 80, pues básicamente por problemas ya militares del Quintín Lame, pues ya las autoridades decidieron más bien que el Quintín Lame se desmovilizara, porque pues estaban haciendo cosas indebidas dentro de su principio de lucha. Entonces pues decidieron desarmar
Y aparte de ello, pues también inclusive hizo parte también la desmovilización del M-19, ¿sí? El Quintín Lame y otros grupos pequeños que existían. Entonces, ahí es donde ya prácticamente, como se dice, se empieza ya a cada día crecer más el Consejo Regional Indígena del Cauca, donde pues ya una vez ya consolidada, ya las tierras recuperadas, ya deciden pues ampliar, como se dice, recuperar más territorios, ¿sí? Más resguardos, consolidar más resguardos. Entonces ya en 1991 surge un fenómeno muy importante para el movimiento indígena, que es el tema del cambio de la constitución política colombiana, ¿sí? Entonces ya hubo participación, afortunadamente, pues se dio la participación del Estado colombiano a través de los compañeros que se desmovilizaron del Quintín Lame, pues hicieron parte de la constituyente, ¿sí? Donde inclusive colocaron puntos muy importantes en la constitución política que finalmente pues fueron aceptadas y reconocidas por la constituyente nacional. Pero estos reconocimientos constitucionales tampoco fueron gratuitos. Hubo que hacer presión, hubo que hacer marcha para que se reconocieran esos artículos de la constitución política que hoy pues básicamente nos acoge, nos reconoce, ¿sí? Y es de ahí donde la nación colombiana reconoce que Colombia es un Estado social de derecho, un Estado multiétnico y pluricultural. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Y básicamente eso nos conlleva, como se dice, un reconocimiento importante para las diferentes organizaciones indígenas y dentro de ello también un artículo muy importante que es el artículo 7º, que ese artículo obliga al Estado y a los gobiernos de turno a proteger y salvaguardar a los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, esto es lo que pues hoy nosotros a diario luchamos ya tenemos el reconocimiento constitucional y nosotros lo que reclamamos es esos derechos reconocidos. No es una organización separatista, simplemente es que nos reconozcan esos articulados, reconozca como el deber del gobierno de reconocer y protegernos como países, como un país que es multiétnico y pluricultural. Y dentro de ese articulado también inclusive hay algo muy importante que es el tema de la jurisdicción especial indígena. El artículo 246, donde pues básicamente reconoce que los territorios indígenas pues deben tener su propia jurisdicción. Es decir, que los gobernadores, las autoridades están a nivel de un juez de la República, ¿sí? Entonces, es cómo hacer respetar esos derechos constitucionales en los pueblos indígenas. Y también dentro del articulado 330 de la misma Constitución Política, es el reconocimiento como autoridad territorial, como un departamento más. Y, de hecho, pues el Estado tiene el deber de aportar recursos económicos, ¿sí? Para que se puedan o nos podamos desarrollar en nuestro territorio, ¿sí? Entonces, el Estado obligatoriamente cada año, pues, nos asignan un recurso que se denominan recursos de transferencia que vienen directamente del Estado y que son administrados por las autoridades indígenas, ¿sí? A través de usos y costumbres
Entonces, eso nos ha permitido, pues hasta el momento, hacer ese ejercicio de autonomía. Pero dentro de ello, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Es básicamente que el gobierno colombiano o los gobiernos de turno, pues no reconocen estos derechos constitucionales, ¿sí? Siempre nos han atropellado, ¿sí? Y la lucha en estos momentos, como principio del CRIC, que era unidad, tierra, cultura, pues se sumó otro principio más, que es la autonomía de los pueblos. Que los pueblos sean autónomos en cada uno de los territorios donde estamos asentados y donde pues tenemos ese reconocimiento, ¿sí?, de un ente territorial. Y dentro de ello, pues, todo lo que es de un derecho territorio, ¿sí? Y cómo nosotros inclusive tenemos el deber de defender ese territorio, ¿sí? Pero también estamos en ese proceso de liberación de nuestro territorio que fue invadido. Ahí es donde viene el problema. Ahí es donde estamos, como se dice, nuevamente en conflicto con el gobierno colombiano. Y yo considero de que el conflicto no es directamente del Estado colombiano, sino directamente de los grandes terratenientes, poseedores de estas grandes tierras extensivas que pues fueron invadidos por las grandes industrias que pues han invadido nuestros territorios. Dentro de ello, siempre nosotros, ¿qué es lo que luchamos? Uno, por el tema de la autonomía en el tema de el derecho propio, ¿sí? De que nosotros prácticamente tengamos una justicia propia, ¿sí? En esa lucha estamos, en el marco de la ley de origen del pueblo Nasa, ¿sí? Entonces debe ser una justicia equilibrada, ¿sí? Una justicia donde pues partan desde la concepción de cómo se recupera aquella persona que infringe la ley, infringe las normas de comportamiento en el territorio, ¿sí? Y es de ahí donde pues viene todo el tema de la aplicación de correctivo a nuestros comuneros que infringen la ley y pues como jueces, como les acababa de decir, está las autoridades y como fiscal la asamblea. La asamblea en estos momentos es considerada como la máxima autoridad. Las autoridades o los gobernadores de turno simplemente son ejecutores de los mandatos consagrados a través de las asambleas. Ninguna autoridad pasarse por encima de las decisiones y mandatos de las autoridades. Pero también dentro de ello, dentro de la estructura de gobierno propio también se ha creado un espacio de apelación, porque en muchas ocasiones también ha habido abuso de autoridad. Entonces también se han creado ese espacio de apelación en caso de que pues haya abuso dentro de la autoridad. Entonces también hay una figura muy importante que es el tema de cómo poder apelar y que pues eso está conformado por autoridades y jurídicos indígenas donde pues hacen todo el proceso de recopilación de la investigación y para identificar dónde estuvo la falla. Y dentro de ello, pues también otra de las autonomías que nosotros tanto luchamos es por el tema del control territorial. Es allí donde está el problema, ¿sí? En estos momentos, ese ejercicio de control territorial ha sido como la talanquera de todos los grupos armados existentes
en el norte del departamento del Cauca, ¿sí? De manera sistemática y colectiva por los actores armados, porque ellos pues prácticamente no aceptan que pues nosotros tengamos nuestro propio control territorial. Y aparte de ello, pues ellos, según dicen, de que siempre las FARC ha existido, y en estos momentos el problema que tenemos es la disidencia de las FARC, con la disidencia de las FARC y el narcotráfico, porque desafortunadamente una de las debilidades que tenemos en nuestro territorio es el tema de los cultivos de uso ilícito. ¿Sí? ¿De qué manera se hace? El control territorial se hace a través del ejercicio de la Guardia Indígena. La Guardia Indígena es un grupo de jóvenes y mayores que hacen este ejercicio de control territorial. La Guardia es una guardia civil desarmada, solamente porta un bastón de mando y el eco que los identifica como guardia. ¿Sí? Son aquellos que defienden, como se dice, el territorio y la vida, porque la Guardia no solamente recorre el territorio vigilando la presencia de actores armados, sino que también vigilando todos los espacios de vida que son las fuentes hídricas, inclusive ayuda a descontaminar, porque dentro del turismo a veces hay mucha contaminación en los páramos. Entonces, en el recorrido territorial que se hace, que inclusive son ejercicios que hacen con el acompañamiento de estudiantes de los diferentes colegios, que hacen este ejercicio de descontaminación en los páramos y las fuentes de vidas, como nosotros lo decimos, en los nacimientos de ojos de agua. Entonces, es importante porque la Guardia Indígena inclusive ha sido los mayores defensores de los derechos humanos, porque ellos, independientemente en la vida que esté en riesgo, así sea uno de los actores armados que esté tratando de quitarle la vida a alguien, la Guardia Indígena interviene. Igualmente, independientemente del grupo que pertenezca, la importancia es salvaguardar la vida. Entonces, eso es lo que hace la Guardia Indígena. También, dentro de ello, pues obviamente también tenemos grandes debilidades. Y una de las debilidades dentro del ejercicio de justicia propia es de que no tenemos, ¿sí?, centros carcelarios propios donde nosotros podamos tener a los que infringen la ley, más que todos los delitos de masacres que muchas veces detenemos a ciertos actores armados. Entonces no tenemos unos centros carcelarios donde podamos tenerlos de una manera segura. Hasta el momento el Estado colombiano no nos ha inyectado recursos para el ejercicio de la jurisdicción especial indígena. Entonces en ese momento sí es una grandes debilidades que nosotros tenemos. También tenemos presencia, como les decía, de grupos armados en nuestro territorio, señalamientos, estos señalamientos, ¿sí?, a través de los grupos armados de derecha e izquierda, porque el gobierno nacional nos acusa de ser auxiliadores de la guerrilla y que por lo tanto, pues también somos parte del conflicto. Y a la vez los grupos armados nos dicen que somos colaboradores del gobierno, que somos estatalistas y que por lo tanto, pues también somos considerados objetivo militar. Entonces, el señalamiento ha sido de parte y parte y en estos momentos, pues prácticamente estamos en el fuego cruzado de un conflicto que no nos pertenece. Como segundo, tenemos también el tema de la autonomía de una educación propia a través de un sistema educativo indígena propio, ¿sí?, conocido como CEI, donde pues hemos establecido formas de educación propia con el propósito de recuperar la lengua materna, ¿sí?, con niños de
de menores de 5 años, se hace todo el ejercicio de recuperación de prácticas y valores culturales. En ese ejercicio también se reconoce las cualidades de cada niño, las cualidades en el tipo, desde lo artístico, desde lo cultural, desde lo liderazgo, ¿sí? Entonces, todas esas cualidades se reconocen en ese espacio. Y dentro de la educación, pues se implementa lo que es el proyecto educativo comunitario, que es para la básica primaria y la básica secundaria, donde pues sí, nosotros hemos dicho de que hay que fortalecer la lengua materna, ¿sí? Pero también, obviamente, también conocer todo conocimiento universal, ¿sí? Porque pues también es importante para nosotros los otros idiomas, el idioma castellano, el idioma inglés, que pues también es adoptado por la educación dentro del PEC, el proyecto educativo comunitario. Entonces, es lo que pues también se ha estado implementando desde el proceso autonómico de nuestro territorio. También hemos tenido grandes logros. El año pasado, el gobierno dio el reconocimiento a la Universidad Indígena Autónoma, conocida como la UAIN, una universidad propia, ¿sí? Con facultades interculturales en enfermería, en medicina, en derecho, en licenciaturas propias interculturales. Hoy en día estamos dando la licenciatura de la pedagogía de la madre tierra, que es básica y fundamental para los pueblos existentes en Colombia. Entonces, creo que son grandes avances y grandes retos que pues he dado grandes pasos en este tema de la autonomía de los pueblos en el departamento del Cauca. También, inclusive, tenemos algo muy importante, que es el tema de la salud propia, ¿sí? Dentro de la autonomía también estamos en ese proceso de fortalecer la salud propia. Y dentro de ello, pues tenemos el sistema indígena propio, que es reconocida inclusive a nivel nacional, porque pues obviamente el gobierno nacional en el año 2011, pues prácticamente reconoce el gobierno el sistema indígena de salud propia intercultural. Y dentro de este sistema, pues obviamente, porque el pueblo Nasa pues es muy diferente a otros pueblos, ¿sí? Y estos modelos deben ir bajo el principio de la ley de origen. Entonces, la salud debe ir desde ese principio. Y uno de los principios fundamentales es la recuperación de la salud milenaria, de cómo nuestros mayores, pues, hacían y recuperaban la salud en nuestra comunidad y en nuestro pueblo. Entonces, también, obviamente, con la articulación del conocimiento científico, ¿sí? Entonces, es muy importante también en este espacio de las autonomías, ¿sí? Y dentro de ello, pues, también tenemos grandes logros. Y uno de los logros es, pues, que tenemos una empresa prestadora de salud que se conoce como la AIC, la Asociación Indígena del Cauca, donde los socios de esta empresa de salud, pues obviamente son las autoridades indígenas. Son las que inclusive mandatan de cómo es que debe ser la salud para los pueblos indígenas, ¿sí? Pero también tenemos grandes debilidades, porque pues este sistema, pues no somos ajenos a ese privatizante que es la ley 100, ¿sí? Pues una ley que pues ha sido absorbente, privatizante, donde inclusive todos los hospitales existentes pues pasaron a manos privadas, ¿sí? Y no somos
ajeno a ello. Pues nos toca inclusive cumplir las normas establecidas por esta ley privatizante. Y pues esa ha sido una de las grandes debilidades. Y dentro de eso, pues también obviamente tenemos grandes retos, ¿sí? Y pues tenemos inclusive instituciones prestadoras de salud propia, ¿sí? Con un personal propio, inclusive profesionales ya desde nuestras comunidades que se han formado en las diferentes universidades, pues hacen este ejercicio de trabajo en el tema de salud. Igualmente, tenemos una atención de primer nivel, ¿sí? Todo lo que es promoción y prevención de la salud, ¿sí? Desde las dos visiones, desde la visión propia y desde la visión científica. Entonces, estamos haciendo esta promoción de la salud. Y, bien que mal, todas estas investigaciones que se han hecho a través de este ejercicio de la salud propia, hoy hemos podido enfrentar al COVID. Hemos tenido tratamientos de medicina tradicional y que pues básicamente han dado buenos resultados y que pues hasta ahorita pues se han recuperado y sin necesidad de ir a un centro de salud. Entonces hemos demostrado al Estado colombiano de que pues estos sistemas propios, que los mismos mayores, los sabedores espirituales hicieron todo un ejercicio de estar el COVID, eso se está haciendo en el departamento del Cauca. Y creo que ese ejercicio lo demostró en la minga que se realizó ahora poco, hace un mes, donde el temor era de que pues se iba a haber un mayor contagio. Hasta el momento no hay contagio. Todos los pueblos regresaron cada uno a los territorios. Se controla, se hace el tratamiento en casa a través de la medicina propia. Entonces creo que es una gran ventaja y grandes retos que pues nosotros hemos solventado lo que es la pandemia del COVID-19. También tenemos grandes debilidades, como les decía, ¿sí? El no reconocer las prácticas culturales dentro de la EPS, ¿sí? Porque pues hay control, ¿sí? En este caso, la superintendencia, que es el ente fiscalizador de todos los recursos del sistema de salud, pues también inclusive hemos sido objeto de intervenciones por estos entes de control porque no reconocen la medicina tradicional. Y también es una EPS que no sea, porque pues también tenemos unas limitantes, que existe el procedimiento que no está contemplado dentro de este plan a través de la ley 100, pues es ilícito hacer procedimientos. Y por lo tanto la EPS que es nuestra, pues se pasa por encima de esos reglamentos y por eso la EPS ha sido objeto de sanción por esas formas como nosotros inclusive estamos implementando la salud. Entonces, esas son las grandes dificultades que hemos tenido. Y también la ley 100 obliga de que se le inyecte más recursos a los hospitales de alta complejidad, como son los de tercero y cuarto nivel, que pues prácticamente son tratamientos mucho más costosos y el gobierno lo que quiere es que la EPS indígena le inyecte más recursos a los hospitales privados y menos recursos para las instituciones de primer nivel, que es todo lo de promoción y prevención de la salud. Ese problema también lo tenemos, pero estamos en la lucha de cada día más ser más autónomos en el tema del manejo de los recursos de la salud.
También tenemos otro tema muy importante para nosotros, que es el sistema económico ambiental propio, ¿sí? Que básicamente tenemos proyectos económicos propios. ¿En qué consiste? Porque pues el departamento del Cauca, más en el norte, se dice de que solamente allá existe el cultivo de marihuana, pero una cosa es llegar al territorio y ver con ojos propios realmente qué es el norte del departamento del Cauca. También tenemos grandes proyecciones económicas y dentro de ello tenemos la caficultura, ¿sí? Es un territorio donde pues divinamente se puede producir el café y estamos en el ejercicio de la transformación del café, del colocarle el valor agregado para sacar al mercado, ya como se dice, transformado este producto. Y dentro de ello, pues también tenemos una empresa donde pues estamos transformando el café y exportando, inclusive para algunos países donde inclusive lo han pedido. De igual manera, también se están haciendo transformación de los productos lácteos, ¿sí? Procesamientos de queso, de yogur, ¿sí? Todos los derivados lácteos, pues que también inclusive tenemos una pequeña microempresa que también genera empleo para la comunidad. Tenemos empleados ahí dentro de ello. También existe también la piscicultura, es decir, la explotación de estanques de peces, de piscicultura, donde inclusive el municipio de Toribío está transportando 12 toneladas mensuales de peces a las diferentes cadenas de cadenas comerciales en las ciudades grandes como Cali y Medellín, ¿sí? De igual manera, también tenemos pequeños centros comerciales, ¿sí? También tenemos empresas de transporte, ¿sí? Y próximamente estamos en el ejercicio de cómo implementar el turismo en nuestro territorio, ¿sí? De igual manera, lo único que se puede hacer, porque pues carecemos de territorio pues amplio para tener el tema de la ganadería expansiva, entonces lo estamos haciendo de una manera pues ya semiestablada. También, pues obviamente tenemos convenios de suministro con ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde la lucha que nosotros tenemos en el tema de la autonomía es el tema de la alimentación propia. Entonces, estos programas que van dirigidos hacia los niños, nosotros como autoridades obligamos a estas instituciones estatales que respeten las formas de alimentar de nuestro pueblo. Entonces, por lo tanto, se hacen convenios en esta cadena, en esas compotas alimentarias que se le dan a los niños, que se incluya esta alimentación propia de nuestra propia microindustria que tenemos establecidos en el territorio. Entonces, tenemos esos convenios, ¿sí? También en el tema de la alimentación escolar, también está integrada todo lo que es la alimentación propia, productos de nuestra región, ¿sí? Y también tenemos un procesamiento de frutas, ¿sí? Donde inclusive se está también comercializando lo que es los jugos, los refrescos de las frutas, de diferentes productos que pues también se cultivan en la región, y es más con el propósito de tener autonomía en nuestro territorio, porque pues para evitar inclusive también la llegada de muchos productos externos, como es la Coca-Cola, como es productos refrescos de las grandes multinacionales que llegan a nuestro territorio. Entonces, estamos en esa lucha de la autonomía también desde la parte económica. En el tema ambiental, también tenemos, inclusive
ya las políticas del uso adecuado de la tierra, el cuidado del espacio de vida, ¿sí? Me refiero a todo lo que son las fuentes hídricas, ¿sí? Tenemos inclusive ese ejercicio, control de incendios forestales, que eso se hace a través de la Guardia. Mire la magnitud y el trabajo que tiene la Guardia, que no solamente controle el territorio de grupos armados, sino que también está pendiente de todo eso, de vigilar, de salvaguardar los nacimientos de los nacimientos de agua o los ojos de agua, como nosotros lo denominamos, que son las fuentes hídricas que pues, prácticamente recauda todo lo que son los grandes ríos que finalmente van a terminar en las grandes industrias cañeras que es en el Valle del Cauca. También tenemos resoluciones, ¿sí? Resoluciones ambientales, ¿sí? De cómo inclusive sanciones que pues son acarreadas a ciertos comuneros que violen esas normas de comportamiento con la naturaleza. Y tenemos grandes retos en este espacio. En el espacio ya desde la autonomía es el reconocimiento a la autoridad indígena como autoridad ambiental. Y esa sí ha sido una lucha, una talanquera grande hacia el Estado, porque el Estado nunca lo va a reconocer como autoridad ambiental. Siempre son reconocidas las grandes corporaciones como CBC, CRC, que pues para nosotros no son corporaciones que pues prácticamente a nosotros nos beneficie en nada, en todo el ejercicio que estamos haciendo en el tema de la protección del agua en las partes de las cordilleras donde pues nacen todo el material hídrico. Y dentro de ello también tenemos 1.200 acuerdos incumplidos por parte del gobierno. El año pasado, en el 2010, sí, en el 2019, en la movilización que hicimos, prácticamente el gobierno, ya estos acuerdos ya pasan a ser decretos. Y estos decretos ya es conocido como el decreto 1811, donde el gobierno tiene la obligación de crear ya como el reconocimiento ya del Estado y crear políticas públicas interculturales en los territorios indígenas. Políticas públicas en educación, políticas públicas en el control territorial, políticas públicas en el tema, ¿sí? En ese reto estamos nosotros, ¿sí? Entonces, hasta el momento, el gobierno no ha avanzado en esos acuerdos, ¿sí? La marcha que se hizo, inclusive en el 2020 de este año, recientemente que se hizo, no estaba incluido este acuerdo o este decreto 1811. La marcha era más por el derecho a la vida, por salvar la democracia, por la paz de Colombia. La marcha estaba apuntado hacia allá. Entonces, ese es el ejercicio de resistencia que nosotros, pues hasta el momento, hemos estado haciendo en nuestro territorio. Vuelvo y le reitero, no es una organización separatista, simplemente nosotros lo que exigimos es el cumplimiento constitucional que tiene el Estado colombiano. Y el deber es que respete nuestro territorio. Es lo único que nosotros le exigimos al gobierno, ¿sí? Y de igual manera, pues también hemos tenido espacios, no solamente nos hemos volcado en el tema organizativo, sino también en el tema electoral, que pues obviamente también nos obligan a ser parte en la vida democrática. Entonces nosotros en ese sentido también ha sido como... Ay, Tino y Sigifredo, porque tuvimos un problema con la emisión en directo que creo que se cortó un momentín y tuvimos que volver a pegar el enlace, ¿vale? Pero creo que justo fue en el momento en el que Sigifredo terminó con la exposición, entonces creo que va a cuadrar bastante bien. Nada, mientras nos aseguramos de que retoma la conexión con YouTube, que creo que sí, que ya, vale, perfecto, ya retomamos.
bueno, creo que eso, que fue en un momento ideal. Creo que no se cortó en ningún momento lo que nos estaba contando Sigifredo, vaya, creo que fue porque terminó el tiempo de la conversación que estamos teniendo aquí, que estamos emitiendo un vídeo entre nosotros tres. Nada, voy entonces a pasar a comentaros un poco la recopilación que estuvimos haciendo de comentarios y de preguntas de la gente, que hay unas cuantas cuestiones, si os parece bien, ¿vale? Vale. Bueno, vamos allá. En primer lugar, quería un poco transmitiros saludos que me parecían dignos de nombrar, de Yereki. Decíanos saludos desde Coimbra de Begoña, Puxa Pachacutinos, cha cha cha, no sé si se lee así, Sigifredo, que nos lo ponen varias veces, Sí, de es Morgana. fuerza, fuerza. Cha, 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 Fuerza, cha fuerza. significa fuerza, Sí. fuerza. Mucha Ajá, fortaleza. eso, oye, aparece varias veces. Luego también saludos desde Cantabria, a las Asturias y a la Colombia indígenas, nos dice Diego. Puxa la lucha de los pueblos es contra el caciquismo y el imperialismo. Salud y derechos de los pueblos y naciones indígenas, nos dicen desde los compañeros de Sol de Paz Pachacuti. Saludos fraternos y amistad, paz y resistencia. Mayor Sigifredo, Pai Pai Chachá. Gracias, gracias, fuerza, fuerza. En idioma nasa, de Marcelino. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, esto también aparece mucho, del colectivo de refugiados Luciano Romero, en Asturias siempre en lucha y en resistencia. Más saludos desde del colectivo Luciano Romero, de la compañera Claribel que vamos a tener la semana que viene, el día 25, también aquí dándonos el su testimonio al espacio La Yegra y para todas las personas que comparten este espacio. Nada, queríamos comentar que nos gustó muchísimo, que nos llamó muchísimo la atención a la gente de La Yegra que estamos comentando por detrás, de unidad, tierra y cultura, que bueno, que nos identificamos mucho con la cuestión. Y comenta Mateo, un compañero que ahora está fuera de Asturias, pero que participó en La Yegra, que, bueno, que a destacar los paralelismos que existen entre distintos pueblos del mundo que luchen por la soberanía, por la autonomía y por la autogestión, a pesar de que pueda haber muchas diferencias, muchas veces son más las cosas que tenemos en común que las cosas que nos separen, a pesar de la distancia geográfica, ¿verdad? Y bueno, nada, pasamos si queréis a les preguntes. Voy a ir un poco, yo creo, en orden inverso, porque quizá les primeres nos conviene más dejarles para el final. Entonces, bueno, sobre esta última parte que nos comentabas, Sigifredo, de, bueno, de las distintas luchas, las distintas reivindicaciones de la comunidad, y en lo tocante a los terratenientes a los que se tiene que oponer el pueblo indígena, que si hay alguna empresa española a la que tengáis que estar haciendo oposición allí en vuestro territorio. En nuestro territorio, pues hasta el momento no hay presencia, pues de pronto de multinacionales, pues de pronto en el municipio de Santander de Quilichao sí hay una minería, pero ya es una minería que no es legal, pues donde se ha estado, pues de pronto tratando de controlar, inclusive en las estribaciones del río Palo, pues también hubo otro intento de minería, pues considerada ilegal, donde pues inclusive la misma Guardia Indígena hizo parte de desalojo de todo ese proceso de minería. Pues solamente el inconveniente que tenemos es más que todo es con los industriales, ¿sí? De la parte plana, que es todo lo de la explotación de la caña de azúcar, ¿sí? Y que pues finalmente lo han convertido no solamente en el producto de la canasta familiar, sino ya a través de la producción de hidrocarburos, que eso ha sido una de las problemáticas grandes que pues hemos tenido en nuestro territorio y que pues finalmente en esos intentos de liberación, de recuperación de las tierras despojadas, pues han sido objetos inclusive de asesinatos, de masacres, porque pues, han ocurrido varias masacres en estas fincas donde se han intentado hacer el ejercicio de liberación de la madre tierra. Entonces, pues hasta el momento, pues no, pero pues sí tenemos solicitudes de concesiones mineras, más exactamente en el norte del departamento del Cauca. En el municipio de Toribío tenemos solicitudes de 6 concesiones mineras.
¿sí? Que pues estamos en ese proceso de resistencia, porque inicialmente el gobierno pues hábilmente intentó hacer la reestructuración de los títulos coloniales. ¿Y eso qué implica para nosotros un título colonial reestructurado? Pues es básicamente quitarnos los derechos del subsuelo y del espacio aéreo. Y que a nosotros solamente nos iban a dejar de que pues teníamos derecho todo, pero todo lo que era la parte superficial, pero todo lo que había dentro del subsuelo, pues pasaba a ser del Estado. Entonces, en ese ejercicio de resistencia, pues inclusive se hizo mucha protesta, mucha bulla a este ejercicio que pues estaba implementando el gobierno. Entonces, pues hasta el momento estamos en ese proceso de resistencia y ahorita la gran preocupación que hay en nuestro territorio es que el tema de la presencia de cultivos de uso ilícito y que pues hasta el momento el gobierno no ha hecho nada para controlarlo. Porque nosotros inclusive hemos dicho que muchos de nuestros comuneros pues desafortunadamente no tenemos, como se dice, proyectos alternativos para ofrecer a nuestra comunidad. Entonces, es una lucha pues prácticamente desigual y más cuando inclusive tenemos tratados de comercios, ¿sí? En este caso, el Tratado de Libre Comercio que pues prácticamente nos desarma al sector agrario. Hoy mismo tenemos la crisis en el cultivo de los que cultivan la papa. Pues prácticamente está llegando más, como se dice, la papa de acá de Europa hacia Colombia, como que si Colombia no produciera papa. Esos son los grandes inconvenientes y por eso muchas veces decimos, más cuesta una libra de marihuana, un kilo de cocaína, que un bulto de papa. Entonces, en ese sentido, sí tenemos esa problemática grande, que es en el tema de los tratados de libre comercio. Muy curioso esto de que vos lleguen productos producidos, por ejemplo, en Europa, agroalimentarios, cuando aquí tenemos el mismo problema, que nos lleguen productos que no son de cercanía cuando se produce aquí lo mismo. O sea, que estamos ahí con una producción y una mercadería cruzada totalmente ambientalmente insostenible y vamos, y absurda en el planteamiento. Pero bueno, por avanzar un poco, otra pregunta bastante concreta que nos dejaba en estas empresas que nos comentes, Sigifredo, que se están poniendo en marcha cafeteres o de productos lácteos, bueno, ¿qué tipo de funcionamiento queréis que tengan o qué tipo de funcionamiento están teniendo? Que si funcionen como cooperativas, que si hay socios, qué jerarquía, digamos, o qué estructura tienen. Estas microempresas son microempresas comunitarias, ¿sí? Allí, pues prácticamente el dueño es la comunidad, ¿sí? Esos recursos inclusive se utilizan para el bien común de la gente, ¿sí? Muchas veces cuando hay un enfermo, no tiene la movilidad para ir cuando es remitido a las grandes ciudades o de pronto cuando hay calamidades domésticas, mejoramiento de vivienda, entonces se utilizan en esos espacios, ¿sí? Inclusive para la misma financiación de la organización, ¿sí? Inclusive para diferentes movilizaciones, pues de allí tenemos, como se dice, el recurso para hacer ese ejercicio de cómo financiar cualquier evento que se haga dentro de la comunidad, inclusive las mismas asambleas, ¿sí? Las asambleas, pues obviamente las financiaciones salen de allí, de esos proyectos comunitarios. Y los socios, pues de pronto los socios, no tanto socios, son las autoridades, pero eso está bajo la supervisión y vigilancia de la comunidad. Entonces es más desde ese punto de gestión del sistema, cómo funciona.
No, digo eso, gestión comunitaria, autoconsumo y un poco caja de resistencia incluso, ¿no? Y Sí, financiación del propio sí, y proyecto. sí, obviamente, sí, el autoconsumo, porque pues inclusive nosotros le exigimos a las instituciones estatales de que pues para los, por lo menos la alimentación escolar tengan en cuenta estos productos que nosotros mismos procesamos en nuestro territorio. Entonces se hacen contrataciones y convenios, inclusive con los mismos centros comerciales que pues tienen las autoridades, pues también se hacen convenios en el tema de suministro para las instituciones educativas y para todos los programas que existen en el tema de los niños. Muy bien. Vale, otra cuestión que nos dejaban en redes sociales, con el tema de la gestión de las cárceles, ¿no? De este tema que nos comentabas de que no tenéis, de que esa justicia propia que intentáis desarrollar y administrar, no, que carecéis de cárceles, digamos, propias, de sistema carcelario. Comentaban en redes sociales, el senador Feliciano Valencia ha padecido recientemente 2 atentados, estuvo encarcelado en una cárcel normal, entre comillas, y luego pasó a un espacio de armonización indígena, que si quizá esto puede servir como ejemplo para entender la justicia indígena. Sí, nosotros inclusive para todos aquellos que son nuestros comuneros, siempre le hemos dicho a la jurisdicción ordinaria de que estos comuneros deben pagar sus condenas en el territorio, ¿sí? En este caso, en los centros de armonización que nosotros tenemos establecido en cada uno de los resguardos, y son centros de armonización donde inclusive la familia tiene la posibilidad de estar con ellos, ¿sí? Inclusive son formas de sanción muy ejemplares, ¿sí? Que inclusive lo que se produce allí, pues obviamente es para la familia, ¿sí? Porque mientras que en una cárcel penal, pues allá encierran al padre de familia y prácticamente desprotege totalmente la familia, y para nosotros eso genera mucho más desarmonía, pero también inclusive se hace acompañamiento espiritual, donde inclusive constantemente se hacen procesos de armonización, porque no solamente se recupera, se resocializa de pronto materialmente, sino que espiritualmente se hace también el proceso de resocialización de la comunidad. Solamente yo me refería más que todo para los problemas leves, los podemos tener en los centros de armonización, ¿sí? Pero ya para los delitos ya mucho graves, que son complejos y que para nosotros reviste, por ejemplo, reviste riesgo tenerlos en esos centros de armonización, porque pues nosotros allá son nuestros guardias que nos cuidan. Entonces, a veces, por ejemplo, si capturamos a un sicario, por ejemplo, pues es difícil tenerlo allí, porque pues corre el riesgo de que pues nuestros guardias sean asesinados y de pronto rescatados estos sicarios, o de lo contrario pueden ser rematados en estos sitios. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos convenios con los institutos penitenciarios existentes de la nación, y enviamos a estos comuneros en calidad de patio prestado, donde prácticamente todo el tema condenatorio viene desde la Jurisdicción Especial Indígena, y que pues si es un delito grave, por ejemplo, un delito de asesinato o que haya sido por lo menos cómplice de un genocidio, o, o en muchos casos que se presentan a veces casos de violación, a esos temas, a esos casitos, sí, nosotros los remitimos al centro ya penitenciario, donde pues allá, pues obviamente purga sus condenas en esos centros, y lo como se dice, lo duro para el carcelero es que pues no va a tener rebaja de pena. Independientemente allá se capacite, estudie, pero no va a tener rebaja de pena. Eso sí, ya desde la Jurisdicción Especial Indígena, eso se ha establecido como mandato. Vale. Otra cuestión que me parece especialmente interesante
que qué relación tienen las comunidades indígenas en resistencia con otras organizaciones del país, del Estado, como pueden ser organizaciones estudiantiles o, bueno, otro tipo de organizaciones políticas. Nosotros, pues, debido a la situación que pues estamos viviendo en la coyuntura actual que pues está viviendo el país colombiano, nosotros siempre apoyamos a todas formas de lucha que pues en estos momentos se está estableciendo en Colombia, ¿sí? Hemos hecho, como se dice, eso lo denominamos como minga de resistencia, que pues acá se dice la andecha y allá se denomina minga. La minga es algo que se hace un trabajo comunitario donde todos participamos con un objetivo pues que se traza en ese trabajo. Entonces, en ese sentido nosotros hemos como se dice, hemos hecho alianza con diferentes organizaciones sociales que pues también inclusive nos identificamos o quizás estamos con ese mismo propósito de tener, como se dice, un país equitativo, un país que sea posible para todos. Entonces nosotros hacemos esos tipos de alianza con las diferentes organizaciones sociales, con los estudiantes, con el campesinado, ¿sí? Con las negritudes también hemos hecho alianzas, ¿sí? Entonces, es básicamente eso, nosotros nos caracterizamos en ese sentido y de hecho tenemos un partido político que es considerado como el MAIS, que es Movimiento Alternativo Indígena y Social, que pues ahorita es el que pues estamos, como se dice, más desde apoyando a todos los partidos políticos que pues prácticamente tienen como el mismo propósito de un país más justo, equitativo y posible para los colombianos. En este sentido, ya que comentes el tema del proyecto de país, del país más justo, y que nos comentaste varias veces que vuestra reivindicación era un poco que se reconociera la condición multiétnica, ¿no? De Estado multiétnico, de Estado multicultural, pero que en ningún momento tenéis como reivindicación la autodeterminación, la independencia, un Estado propio de las comunidades indígenas. Ese debate sobre la autodeterminación, sobre la posibilidad de reivindicar un Estado propio, ¿se dio en algún momento dentro de la comunidad y se descartó por algún motivo? O en ningún momento os lo planteasteis, un poco históricamente, dentro del movimiento? Me repite, no le escuché muy bien. Perdona, Sigifredo. Decía que nos comentaste varias veces a lo largo de la charla bueno, que el objetivo vuestro, que la reivindicación vuestra siempre era el reconocimiento del Estado colombiano, ¿no? Como un Estado multicultural, multiétnico y, bueno, que se os garantizara ese espacio, ¿no? Y que en ningún momento había sido un objetivo, o que en ningún momento es un objetivo vuestro la autodeterminación, el reclamar un Estado propio, ¿no? Una independencia, digamos. Digo que si ese debate sobre la autodeterminación, sobre una posible independencia, se da o se dio en algún momento dentro de la comunidad o de las comunidades, o si en ningún momento se planteó como posible objetivo, si se descartó históricamente por alguna cuestión en concreto. En algunas ocasiones inclusive se hicieron debates internos, ¿no? Con ya líderes, pero finalmente fue descartado. Fue descartado porque pues igual nosotros ya teníamos ese reconocimiento y lo que había que es cada día exigir ese cumplimiento, el cumplimiento al Estado colombiano. Porque de hecho pues la Constitución colombiana, si lo leemos, es hermosísimo. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que los estados, los gobiernos de turnos que han llegado, pues han sido prácticamente secuestrados por los grandes intereses económicos. Hoy ya tenemos, como se dice, ya el Estado colombiano o el gobierno colombiano cada día, pues está acaparando todos los entes de control. ¿Sí? Entonces, eso para nosotros es grave, es inconstitucional, es un gobierno inconstitucional. Entonces, la lucha de nosotros no solamente es por el tema
reivindicatoria, sino también el cumplimiento del deber constitucional como Estado que es, ¿sí? Entonces, eso nosotros es lo que nosotros le exigimos. No es nada fuera de la ley, fuera de la Constitución, lo que nosotros le exigimos. Entonces, en ese sentido, pues, de ninguna manera nosotros pedimos, pues, de que sea, pues, algún día seamos una república independiente, ¿no? Hasta el momento no tenemos trazado esa posibilidad, pero si un momento, pues, de pronto si toca, pues, ya tocaría, pero ya sería ya casos extremos cuando ya prácticamente se nos saliera ya de las manos, que ya prácticamente no veamos que ya no se puede hacer más nada. Vale, por ir terminando ya, últimas preguntas, bueno, comentarios que nos siguen dejando. Mayor Sigifredo, gran embajador de los pueblos originarios de América Latina, Colombia presente chachá, nos comentan por el chat de YouTube. Y alguna preguntina más que nos quedaba por ahí, a ver, que rescate. Con la cuestión cultural, ¿no? Y con la espiritualidad propia como parte de la cultura, un comentario que nos dejaban en Facebook decía: Pai precisamente está denunciando el machi Celestino Córdoba del pueblo mapuche, que en su estancia en la cárcel gendarmes evangélicos le habían estado hostigando, rechazando su espiritualidad que denominaban diabólica y vulnerando por lo tanto los derechos de la declaración indígena, ¿no? Supongo que nos pregunta si conocéis algún otro caso, es decir, si esta corriente evangélica que en Latinoamérica está pegando fuerte, hay otras situaciones en las que en Colombia también se oponga a la espiritualidad propia de vuestro pueblo. Bueno, luego también nos dejaba un comentario que era que sobre la guerrilla del Quintín Lame, además que hay un trabajo de la Universidad de Burgos, del compa Juan Ibeas, de esa iniciativa solidaria internacionalista, que entiendo que nos deja la referencia porque me parecía interesante. Pero bueno, sobre el tema de la espiritualidad y del evangelismo. Bueno, importante pregunta. La evangelización en el departamento del Cauca, pues prácticamente ha sido grande, ¿sí? En estos momentos, hablando como Toribío, nosotros inclusive el año, ahora 2 años, hicimos el ejercicio de convocar a todos los pastores evangélicos. Pues prácticamente me quedé aterrado. Yo pensé de que pues posiblemente habrían para unas 10 iglesias, o 5, qué sé yo, pero cuando los convocamos, se presentaron alrededor de 36 denominaciones diferentes de iglesias evangélicas. Y esto para nosotros es preocupante. Y hay ciertas iglesias que son muy radicales en el tema espiritual, en el tema cultural. Son muy radicales. Pero asimismo en Colombia hay iglesias que no sé, a veces nos preguntamos, iglesias apoyando a la dictadura, a una dictadura que pues ha sido por décadas, a los partidos tradicionales, partidos inclusive y gobiernos que inclusive han masacrado, han generado mucho daño, mas sin embargo estas iglesias los apoyan. Entonces, en ese sentido es preocupante que estas iglesias solamente sean para confundir a nuestro pueblo. Pero más sin embargo nosotros hemos hecho ese paso de alianza, de no agresión, del respeto, porque uno de los principios como pueblo es el respeto del pensamiento, ¿sí? Pero también inclusive le hemos dado participación, ¿sí? Ellos participan en las asambleas. La mayora Cristina Bautista, la que fue asesinada por la disidencia, ella era de la iglesia evangélica. Ella compartía con la espiritualidad nasa. Entonces, yo considero que ciertas iglesias, pues también tienen su propósito. Ese propósito de
prácticamente acabar con la cultura. Entonces, pero más sin embargo, nosotros como autoridades nunca hemos reprimido a las iglesias. Simplemente los hemos escuchado y hemos colocado posición en el tema de la autonomía. Y es tanto que inclusive hay iglesias que están escribiendo la Biblia en la lengua materna. Biblias escritas en Nasa Yuwe, que es el idioma materno del pueblo Nasa. Entonces, para nosotros eso es preocupante, ¿sí? Que inclusive nosotros, ahora 2 años hicimos reuniones en diferentes iglesias donde, pues, se expuso todo lo del tema indígena, el tema de la espiritualidad, de la importancia de que, pues, eso no, de ninguna manera nosotros proveníamos de como se dice, que eran principios satánicos, ¿no? Antes, al contrario, si nosotros miramos, las iglesias son las que más daño han hecho. En el mundo se conoce que las iglesias han exterminado pueblos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos sido claros y siempre estamos, como se dice, en pro de la defensa de nuestra cultura, nuestros principios, como NASAS. Una pregunta, bueno, creo que Sí. dos nada más. Una que nos acaba, bueno, perdona, estoy viendo que Tino tiene la mano puesta. ¿Querías comentar algo? Perdona que te estamos ignorando, Tino, estamos tan pendientes de Sigifredo. No, ¿qué va? Las preguntas pienso que son bien interesantes. Lo que ocurre es que desde la perspectiva asturiana, donde hay también una lucha por intentar mantener una lengua y una cultura, ¿no? Yo, una de las cosas que vi cuando estuve en el territorio Nasa fue una lengua viva. Nos ha explicado Sigifredo que hay una lengua propia que forma parte del proceso de escolarización. Nos ha estado comentando que hay una estructura desde los niveles más básicos de la educación hasta la universidad intercultural, que por cierto visitamos también en Popayán, ¿no? Entonces, era preguntar si todas las comunidades, si todos los otros pueblos indígenas tienen niveles parecidos de recuperación cultural y lingüística como la que nosotros pudimos ver cuando visitamos el territorio Nasa. Desafortunadamente, no todos. Por ejemplo, en el departamento del Cauca existen 8 pueblos, ¿sí? Está el pueblo Nasa, que pues tiene su identidad, tiene su lengua materna. Está el pueblo Misak, ¿sí? Que también tiene su lengua materna, ¿sí? Que inclusive la educación está también implementada a través de la lengua materna, pero también existen otros pueblos, por ejemplo, el pueblo Coconuco, el pueblo Polindara, el pueblo Yanacona, ¿sí? El pueblo Kamsá, que están asentados en el departamento del Cauca, pues prácticamente han perdido la lengua. Tristemente lo han perdido. Lo está intentando el pueblo Yanacona de recuperar su lengua materna. Pues no sé qué tanto han avanzado, pero ellos lo están intentando, ¿sí? Pero tristemente, ¿por qué ellos han perdido el idioma? Porque pues están más cerca a la capital, Popayán. El pueblo Coconuco está pues prácticamente allí en las goteras de Popayán, pues prácticamente fueron exterminados. El pueblo Nasa, ¿por qué no se extermina culturalmente? Porque en la época de la conquista, el pueblo Nasa, que era de la parte de la llanura, todo lo que es el Valle del Cauca, lo que hizo fue refugiarse en los sitios sagrados, ¿sí? Allá nos refugiaron nuestros mayores, ¿sí? Para conservar la lengua, y eso que para que esos sitios sagrados los recibieran a nuestros mayores también fue una lucha tremenda. La naturaleza no lo aceptaba, pero pues los mayores, ¿qué les tocó hacer? Hacer procesos de armonización y quizás de pronto se metieron en sitios sagrados
que hoy pues prácticamente hemos perdido, como se dice, esa conexión también con la naturaleza, por esa invasión a las grandes catedrales, podríamos decir, en los sitios sagrados, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿por qué se hizo todo eso? Es con el propósito de conservar la cultura, la lengua, todo el proceso de resistencia que se hizo. ¿Queréis comentar algo más? Bueno, creo que no, tienes el micrófono quitado. Bueno, esperemos que en Asturias no lleguemos a esa situación. Y nada, una más. Bueno, preguntaban también ahora mismo que por qué tumbaron la estatua de Belalcázar de la pirámide de en Popayán. Hablando de Popayán. Esto acaba de llegar ahora. Sí, Belalcázar. Desafortunadamente, nosotros hemos sido, como se dice, tan tolerantes que hemos permitido que aquellos que fueron nuestros, podríamos decir, nuestros no, sino los que masacraron, los que exterminaron, que nuestros abuelos terminaron en una situación de dejamen, de maltrato, ¿sí?, de masacres. Tengamos que tolerar tener esas imágenes, esas figuras. Y eso lo tomó la iniciativa, lo tomó fue el pueblo Misak, de tumbar esas estatuas, porque eso era una ofensa para nosotros. Eso podría ser, como se dice, la mayor humillación que nos hicieron al conquistar, al masacrar, a hacer toda esa serie de masacre, de desalojo, de despojo, de humillación. Y ahorita el reto es seguir tumbando estatuas, porque es que eso no nos representa a nosotros. Ya prácticamente es acabar con esa humillación que nos dejaron sembrar a través de las estatuas. Bueno, yo creo que poco más que decir, no podemos empatizar más. Nada, y la ultimísima ya, para no abusar de vosotros ni de vuestro tiempo, y bueno, porque ya llevamos más de como 1 hora y media aproximadamente, por ir terminando, preguntaban al principio del todo, antes de que entrares a explicar más la cuestión, que cómo actúa exactamente la Guardia Indígena si una guardia que va desarmada. Comentábamos antes de empezar con la conexión que era un tema llamativo, que cómo se oponen no ya al crimen, sino a fuerzas gubernamentales y al narco. La actuación de la Guardia Indígena es alertar. La Guardia Indígena maneja un sistema de comunicación, ¿sí?, de monitoreo constante, donde cualquier presencia o cualquier situación que arriesgue a nuestra comunidad, ellos son los que alertan, ¿sí? Los guardias no están hechas para actuar, ¿sí?, en momentos de que pues prácticamente haya un riesgo eminente, un riesgo grande. Ellos no actúan, simplemente informan la situación. ¿Cuál es el mecanismo? Nosotros tenemos las formas de comunicación, como les decía, un guardia o un grupo de guardias de anomalía en el territorio inmediatamente informa ya la central, que son las autoridades, y las autoridades pues obviamente, dependiendo de la gravedad de la situación, de la desarmonía en el territorio que se está presentando, pues inmediatamente convoca la comunidad. Y allí finalmente terminamos siendo
guardia, por eso hemos dicho, guardia somos todos, ¿sí? Tenemos la capacidad de inclusive de, si ocurre, por ejemplo, un asesinato o de pronto ocurrió algo en cierta vereda, tenemos la capacidad de inclusive en 15 minutos 100 personas y entre más tiempo, en una hora, tenemos la capacidad de inclusive mover 500 personas en el sitio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues prácticamente es acordonar el área y tratar de, como se dice, actuar hacia las personas responsables de los hechos que causan la desarmonía. ¿Sí? Entonces, allá no solamente es el guardia el que actúa, el guardia simplemente es el que monitorea, el que vigila, pero finalmente la comunidad también hace parte de la guardia. La guardia somos todos, ¿sí? Allá no, cuando ya se mete en un tema ya conflictivo, allá nadie es líder. El líder somos todos. Eso con el propósito de no identificar a nuestro líder, ¿sí? Porque para entrar a mediar, sí, ya pues ya son las autoridades que entran a mediar en caso de que haya que mediar, ¿sí? Entonces, de esa manera es como el ejercicio de la guardia. También inclusive se hacen en los controles en las vías públicas, ¿sí? En las noches se hacen control. Y hay momentos en que inclusive pues hay dificultades en esos controles. Por ejemplo, a veces el tránsito de cargamentos de marihuana, qué sé yo, de cargamentos lícitos, a veces tenemos esos inconvenientes, ¿sí? O a veces inclusive con vehículos que viajan personal armado. Hemos tenido inconvenientes, ¿sí? Y por esos choques inclusive hemos tenido guardias muertos, ¿sí? Pero más sin embargo la reacción rápida, porque pues allí la comunidad actúa rápida y pues hemos inclusive capturado a muchos actores que pues han generado esta desarmonía en nuestro territorio. Y no lo hace la guardia, lo hace la comunidad, ¿sí? Entonces, de esa manera se hace el control territorial. Por eso, en un control que se ve comunidad, entonces de esa manera se actúa. Allá no es que, no, pues, no. Si es algo que nos compete a todos, es el tema del control territorial. Ahí es donde actuamos todos. Entonces, cualquiera hacer una masacre masiva. Hemos logrado inclusive neutralizar a grupos que han entrado en nuestro territorio y hemos inclusive ya para el riesgo de un asesinato, ¿sí? Entonces entramos ya a medir, sálganse del territorio, porque acá nosotros no, ningún actor armado nos defiende. Inclusive tenemos ese reto grande de también desalojar la fuerza pública, porque mientras haya fuerza pública nosotros vamos a estar, y estamos en esa lucha de exigirle a la fuerza pública su tropa que pues, y en 2 bases militares se mueve el tráfico de marihuana como pez en el agua. Es la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿sí? Son cosas ya directamente que es responsabilidad del Estado colombiano, porque nosotros no tenemos la capacidad de enfrentar a un grupo armado o a los narcotraficantes que se están moviendo como pez en el agua, pasan por los retenes como si nada. Entonces, la complicidad del Estado colombiano en el tema del narcotráfico es grandísima.
hay fuerzas del Estado involucrados, jueces, fiscales, involucrados en el tema del narcotráfico. Porque la pregunta que nosotros nos hacemos en el tema del narcotráfico, la pregunta que nosotros siempre le hemos hecho en los consejos de seguridad que muchas veces nos convocan, los consejos de seguridad departamental, municipal, nosotros eso es lo que siempre colocamos la posición. Ustedes tienen su fuerza pública, ustedes tienen la capacidad de controlar el narcotráfico. ¿Por dónde sale el narcotráfico? Por los puertos, por los aeropuertos. ¿Quiénes hacen los controles en esos sitios? Pues los entes de control, el ejército, policía, marina, fuerza aérea. Ustedes tienen todo. Pero también la pregunta que nos hacemos, ¿por dónde entran los precursores químicos? Todos esos químicos que utilizan para el procesamiento de la cocaína, ¿por dónde están entrando? ¿Por dónde entran las armas ilegales que hoy tienen los paramilitares? Pues por las fronteras. Entonces, en esos consejos de seguridad, pues prácticamente son discusiones fuertes y posiciones fuertes que nosotros colocamos también como autoridades. ¿Sí? Entonces, importante, pues me salí del tema, era la pregunta de cómo se hacía el control, pero sí es una situación que también es importante que también se conozca. Interesante. Sí, Tino, que tienes la mano levantada. Dime. Tino, tienes el micrófono quitado. Sí, decía que sobre esto que hay unas cuantas experiencias que yo creo que merece la pena que se conozcan. Por ejemplo, en la delegación, en la parte donde yo estuve, porque nos dividimos en dos grupos, yo estuve en la zona del Bajo Atrato, que es un territorio muy complicado, con presencia de paramilitares. Allí abundan campesinado que fue desposeído de sus tierras, ¿vale? Con el pretexto de la guerra se les expulsó. Llegaron multinacionales de cultivo de banano o de aceite de palma, se quedaron con el territorio. Y toda esa gente ha vuelto y está intentando recuperar lo que eran tierras suyas, por cierto, en algunos casos con sentencias judiciales, pero luego algo muy típico de Colombia, la sentencia judicial no se cumple, ¿vale? Se han establecido en lo que llaman zonas humanitarias. Y en esas zonas humanitarias que tienen un reconocimiento y tienen, por así decirlo, la presencia de observadores internacionales, como por ejemplo gente de Justicia y Paz, brigadas internacionales de paz, ahí, en esas zonas humanitarias, no pueden entrar actores armados, como en los resguardos indígenas, pero no tienen guardia. Y entonces, ¿cómo reaccionan ahí cuando llega algún actor armado, que normalmente son grupos paramilitares? Pues lo que hace es, se moviliza toda la población. Dicen, cuando llega alguien que no debe de estar aquí, y eso está avisado con unos carteles muy grandes, está usted entrando en una zona humanitaria, no os permitimos la presencia de actores armados. Lo que hace es sale toda la población, rodean a los individuos que han entrado en la zona humanitaria armados y les conminan, les van empujando hasta que llegan al límite y les echan de la zona. La verdad es que a mí cuando me lo explicaban me pareció una cosa, por un lado, tienes esa sensación de decir, joder, lo que es la gente cuando se organiza, qué capacidad, pero al mismo tiempo un poco el acojone, ¿no? Porque dices, ¿cómo son capaces de hacer eso frente a gente que en un momento determinado puede decidir utilizar las armas y se lleva por delante a la mitad de la comunidad? Pero es una forma también, por así decirlo, comunitaria de enfrentar las acciones armadas. Me parece interesante comentarlo. Sí. ¿Algo más? Perdón, que pensé que lo pusiera. Sí, ya estoy. No, que por parte nuestra creo que nada más, que ya no hay más preguntas. No sé si Cifredo, si quieres tú comentar algo más, o Tino. Estamos entonces. No, pues yo lo único que
que daría es mis agradecimientos a ustedes por generar este espacio. La verdad, es la situación, es el contexto que nosotros estamos viviendo en Colombia. Y la verdad, es triste que nosotros tengamos que contar esto a estos, como se dice, en estos tiempos, que debería, como se dice, y que muchos piensan que con la desmovilización de las FARC prácticamente la paz está hecha en Colombia, pero desafortunadamente no es así. Antes se incrementaron más los asesinatos, hoy están asesinando mucho más cuando existían las FARC. Hay mucho más asesinatos y sobre todo a líderes sociales, defensores de derechos humanos, ambientalistas, sindicatos, ¿sí?, de todas las organizaciones, son los que hoy son víctimas de este conflicto. Entonces, tristemente, es lo que podemos dar este relato hoy, y pues nuevamente agradecerle al equipo, a Tino, que pues propició este espacio, y pues agradecerle, pues eso sería de mi parte, y a nombre del pueblo Nasa, que pues seguimos en resistencia, y el colectivo de refugiados, ¿sí?, de Luciano Romero Molina, Pachacuti, que pues, y igual a Javier Orozco por permitirnos este espacio, y a todo el equipo de Sol de Paz. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por compartir la vuestra lucha, por todo este tiempo, por estos casi 2 horas que nos dedicasteis con toda la paciencia para responder a todas las cuestiones, además de explicar la situación, y que nos permiten mantener un poco la actividad formativa de la Llegra, incluso en esta situación de confinamiento. Muchas gracias a Tino por facilitarnos el contacto y por presentarnos. Y nada, fuerza, fuerza, guardia, guardia. Vémonos la semana que viene, el día 25, con la compañera Claribel otra vez. Ya sabéis, quedamos ahora 10 segundinos en la conversación. Guardia, guardia, fuerza, fuerza. Pai, pai. Cha, 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 cha. Pai, pai. Nada, Cha, cha, gracias cha, cha. a todos los que nos vieron y a todos los que comentaron, preguntaron y que se interesaron por esto. Casi como unas 70 personas en total y 20 y algo estables durante toda la conexión. Vémonos otra vez pronto. Muchas gracias y eso, mucha fuerza, compañeros. Gracias, muy amable. Cha, 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 cha. Bueno, vete aquí. Vale. Bien, hermano, bien. ¿Dónde se?